En nuestro Centro Internacional de Noticias nos acompaña el vaticanólogo Hernán Olano. Como siempre, es un gusto, una muy buena tarde, bienvenido. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un placer, por supuesto, el honor es nuestro. ¿Por qué Chile y Perú los nuevos destinos del Papa Francisco? Bueno, este es el 22º viaje del Papa, el 6º a América Latina. Le faltaba aún por cubrir estos países, salvo Uruguay, que es un país declarado como laico, y Argentina, su patria chica, que ha pospuesto. Lo mismo para 2019 está prevista la visita a Panamá, con lo cual ya prácticamente todo el continente habría sido visitado por el Papa. Tiene un mensaje claro. En primer lugar, la apertura del sínodo sobre la Amazonía, que se realizará en el mes de octubre en Roma, para lo cual tendrá los encuentros con indígenas tanto en Perú como en Chile, y de la misma forma tratar de buscar un poco el respaldo hacia la Iglesia, debido a que en Chile particularmente el Papa tiene tan solo una popularidad del 53%. Precisamente mi paz les doy. Es el lema en Chile. ¿Sintió quizás el Papa Francisco esa necesidad de ir a Chile, donde los escándalos por abusos sexuales de sacerdotes hacia menores de edad han golpeado tan duro a la Iglesia Católica en los últimos años? Sí, además porque luego de 30 años de la primera visita que realizara a ese país Juan Pablo II, no se había, dentro de este proceso de transición democrática, realizado una visita de un pontífice a este país, el cual, pues, después de un largo gobierno militar, había tenido incluso que excomulgar al jefe de Estado, quien terminó sus días perteneciendo a una iglesia cristiana no católica. El año anterior, por estas alturas del 2017, el Papa Francisco nombró 3 comisarios, colombianos incluso, para que expidieran las sanciones en contra de los sacerdotes chilenos, y busca entonces llegar con este mensaje de reconciliación: con mi paz les doy. Ahora, no la va a tener fácil el Papa Francisco. Hechos de violencia desde el pasado viernes, un nuevo ataque a un templo católico en Chile. Esta madrugada hay un rechazo, incluso amenazas a través de panfletos contra la propia vida del Papa Francisco. Ahora, un hombre que usted lo conoce muy bien, que lo hemos visto con un mensaje de conciliación, de paz, de amor, de justicia sobre todo, y que se vaya a ver frente a un escenario como este, donde seguramente van a haber escenas de rechazo. Sí, ha habido críticas en Chile particularmente porque se considera que la iglesia es bastante elitista, que no está conectando con los jóvenes, los costos de la visita, e igualmente, al decir de los atacantes no identificados de las 6 iglesias, la última de esta mañana, que lo que debe arder es la iglesia junto con el Papa. También pues hay un mensaje con una etnia radicalizada, que es la de los mapuches, que sin embargo pues el Papa busca esa reconciliación. Busca con llegar ellos, a ellos, además. Luego precisamente que desde 1541 se hayan vulnerado los derechos de esta minoría del 7% de los chilenos. Además, el tema de la Amazonía es un tema consecuente, congruente con el pensamiento del Papa Francisco, que pide protección para esta zona, que pide al mundo, además, que proteja al medio ambiente. Y como lo hemos venido hablando, señor Olano, Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Cuba, además México y Colombia, han sido los países que ha visitado el Papa Francisco desde el 2015. Pero Argentina, lo decía usted muy bien, su país natal no ha estado dentro de la agenda, y muchos se preguntan el por qué. Vamos a ver este material. Ustedes tienen muchísima suerte que el Papa haya querido venir y que ha venido a disfrutar con ustedes todo esto, porque es muy difícil. A Argentina, por ejemplo, no quiere ir, y ustedes tienen la suerte que haya decidido venir acá, así que tienen que aprovecharlo y tienen que disfrutarlo. Esta es la realidad de muchos argentinos católicos. Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires y Papa hace casi 5 años, ha dejado fuera de agenda su país en las 6 veces que ha viajado al continente. Pese a estar cerca de su nación, el jerarca no ha dado explicaciones de por qué no la visita, salvo en 2017, que grabó un video dirigido a sus connacionales explicando que el mundo era más grande que Argentina. No ha ofrecido otro argumento por su ausencia. Los analistas lo atribuyen a que el Santo Padre no quiere quedar inmerso en la polarización política del país. Se habla de sus relaciones lejanas con el presidente Mauricio Macri y las tensiones que tuvo con la exmandataria Cristina Fernández por la pobreza y la corrupción al interior de su gobierno. Algunos argentinos se sienten rechazados e indignados. Me parece una falta de respeto que el Papa no haya ido a visitar a Argentina primero. Teniendo todos los problemas que estamos teniendo en este momento,
a darnos un aliento, aunque sea. Otros tienen paciencia y por el contrario vieron la visita de Chile la oportunidad para estar cerca de él. Quiero como tener la alegría de estar, verlo por lo menos cerca lo más que pueda al Santo Padre. Lo esperamos en Argentina para cuando quiera, pero bueno, supongo que tendrá sus motivos también para poder visitar otros países y hacerse presente en Latinoamérica también, que es muy importante. Así que no es el Papa argentino, sino que es el Papa del mundo, así que está bueno que pueda ir a todos los países. Y es que la Gendarmería de Argentina registró el paso de al menos 38.000 vehículos en el cruce fronterizo Los Libertadores en la semana previa a la llegada del Papa Francisco a Chile. Un operativo conjunto entre ambas naciones se puso en marcha para garantizar la seguridad, agilizar el tránsito y los controles migratorios. Representantes de la Iglesia Católica en Argentina aseguran que por ahora Francisco no tiene en su agenda un viaje al país natal. Seguimos conversando con Hernán Olano, vaticanólogo, siempre nos acompaña cuando viene el Papa Francisco a Latinoamérica y cuando ha estado por fuera también del continente. Señor Olano, entre lo político y el egoísmo, que es para mí la razón de que el Papa Francisco no haya ido a Argentina. Creo que alguna vez lo asomó, lo dejó ver en algún mensaje de que le parecía egoísta que atendiera primero a los suyos, es decir, a los argentinos. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, el hecho de que no haya ido a Argentina todavía. Muchas veces el mensaje de los argentinos ha sido, durante 76 años lo tuvimos, ahora que el mundo lo disfrute. Sin embargo, también el enfrentamiento que tuvo siendo cardenal arzobispo de Buenos Aires con la familia Kirchner, no solo con Néstor, sino también con Cristina Fernández, lo ha alejado un poco de la institucionalidad. Porque aunque el presidente Mauricio Macri pertenece a otro partido, fue él quien, como presidente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aunque se han visto en el Vaticano, primero Cristina, que asistió incluso a la misa de inauguración del pontificado, y Macri en varias ocasiones, se espera que para mañana, al transitar en el vuelo que lo lleva hacia Santiago de Chile, el Papa envíe un telegrama que, según informes que he tenido desde Roma, va a ser un poco puntilloso. Y ahí Argentina. Seguramente, hacia Argentina, sí, ahí seguramente habrá algunas otras razones sobre las cuales ya directamente, volando sobre el territorio argentino, exprese el por qué en este lustro aún no los ha visitado. ¿Qué podemos esperar del Papa Francisco en esta nueva visita a Latinoamérica? ¿Más reflexión, más llamado de atención, poniendo el dedo quizás sobre las llagas? Sí, también como visitará, cuando hará el primer cambio de vehículo en Santiago de Chile, visitará la tumba del denominado obispo de los pobres. Entonces hará así un llamado nuevamente a evitar esa cultura del descarte y probablemente allí se dará la noticia sobre la canonización del tercer santo chileno, después de San Alberto Hurtado, uno de los santos que él más admira, que además es jesuita, y Santa Mariana de los Andes. Pero el mensaje del Papa será de reconciliación con la Iglesia y también de promoción de las vocaciones, ya que durante este año se realizará el Sínodo de la Juventud. Y la juventud, como lo decía hace un rato, no está tan conectada con la Iglesia en el caso de Chile. El Papa Francisco, durante los últimos meses del año 2017, lo escuché decir muchas veces, o hablar, referirse al tema de las vacunas contra la indiferencia hacia los más pobres, hacia los indocumentados, hacia quienes huyen de las guerras en sus países, a quienes buscan mejores futuros en otros territorios y que normalmente son rechazados de alguna manera. El Papa Francisco, en el caso de estos países de América Latina, a donde está llegando también gente de Venezuela, por ejemplo, que está buscando mayor seguridad alimentaria, tal vez una oportunidad de trabajo, que sus hijos tengan una educación adecuada. ¿Pudiera referirse el Papa Francisco a este tema de la migración que viene de Venezuela hacia otros países del continente? Sí, precisamente es el mensaje de la jornada de las migraciones que se desarrolló este fin de semana y con el cual el Papa también, antes de partir hacia el aeropuerto, en el Ángelus tradicional de los domingos, hizo un llamado hacia la protección de los migrantes, que no solo son los que encontró en Lampedusa los primeros días de su pontificado, sino también nuestros hermanos latinoamericanos, particularmente en este caso los venezolanos, que están sufriendo tanto y que la Iglesia pues se ha pronunciado sobre ese particular. De hecho, en la visita de Francisco también a Villavicencio estuvo el episcopado venezolano y allí hubo una reunión
también con ellos para hablar de esta posibilidad de ayuda desde el Vaticano para los migrantes en países vecinos. Por temas de tiempo, me gustaría quedarme hablando más del tema Venezuela y lo que ha sido la postura del Papa Francisco para unos y para muchos venezolanos ha sido floja. Sin embargo, quiero un comentario también de usted, señor Olano, sobre este lema en Perú, de la visita papal a Perú, Unidos por la Esperanza. Unidos por la Esperanza porque realmente en Perú lo que ha salido últimamente, no solo en materia política, sino también en el crecimiento de las iglesias cristianas no católicas, hace que muchas veces se pierda un poco el sentido y el sentimiento tradicional que tiene el pueblo peruano hacia el catolicismo. De hecho, ha habido desde hace años un enfrentamiento entre el cardenal y la universidad, tanto así que la Pontificia Universidad Católica del Perú le han sido retirados los títulos de pontificia y de católica. Entonces, la esperanza es que se retorne sobre las bases, sobre lo que ha sido esa relación histórica entre la Iglesia y el pueblo peruano en esta visita. Bien, voy a agradecer a Hernán Olano, vaticanólogo, siempre nos acompaña aquí en transmisiones de NTN 24, en coberturas sobre visitas a papales en el continente americano y fuera del continente americano. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Hasta la próxima.